Pymes Perú. Hola, para Pymes Perú, segmento Pymes Salud. Estamos con el doctor Renzo Valdivia, él es médico nefrólogo. Vamos a conversar de la prevención de la enfermedad crónica renal. Bienvenido, doctor Valdivia. Muchas gracias, doctora, y gracias por estar aquí en su programa. Ahí mirábamos en las redes que decía, prevenir es mejor que dializar. Así es, la enfermedad renal crónica tiene unas consecuencias catastróficas a nivel de todo el mundo. Y en nuestro país es peor por los recursos obviamente que tenemos, no solamente en las instituciones de salud, sino las mismas personas. Entonces no queremos llegar a dializar a los pacientes, sino queremos prevenir que lleguen antes a una mejor nutrición y a una mejor evaluación médica. Factores de riesgo, doctor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Nos han puesto por ahí, ya es reiterativo, pero yo creo que es importante que la gente los conozca. Así es, y la gente no conoce de enfermedad renal. Las personas en general no conocen de qué enfermedades podrían dañar los riñones. Y es tan sencillo. En el Perú y en el mundo, la diabetes y la hipertensión arterial son las principales causas de enfermedad renal crónica en todo el mundo. Y no solamente eso, sino tener obesidad, ahora que está de moda la obesidad, ser mayor de 55 años y tener antecedentes de familiares con enfermedad renal crónica, todos estos son factores de riesgo para tener una enfermedad renal. Además, la enfermedad renal puede ser aguda y crónica. La enfermedad renal crónica es silente. Sí, porque generalmente no da síntomas, no da ninguna molestia hasta que ya está casi en estadios finales de la enfermedad. Cuando el paciente llega, tiene algún malestar, náuseas, vómitos, baja de apetito, cansancio, va por emergencia y se le diagnostica enfermedad renal crónica en estadio avanzado o estadio 5 y que ya necesita diálisis. Y he conocido pacientes que dicen, pero doctor, hace un mes que yo estaba muy bien. Y es porque no daba molestias. Por eso hay que identificar muy bien los pacientes que tienen factores de riesgo y hacerles un control inmediato y hacer su seguimiento anual o semestral según sea el caso. En relación a la dieta, a lo que comemos, doctor, el exceso de sal, en algunos lugares también se comen carnes curtidas. ¿Hay alguna relación, doctor? Bueno, en realidad sí. Es sabido que aún en personas sanas, la sal es un componente principal para lo que es hipertensión arterial. Entonces la sal, el salero debe estar desterrado de las mesas. Puede usar la sal natural en los alimentos, con las justas en la olla, pero en los pacientes con enfermedad renal crónica la sal es una sustancia que va a empeorar la enfermedad renal, va a empeorar la hipertensión arterial y finalmente va a acelerar el curso de la enfermedad renal crónica. Por otro lado, no solamente la sal, sino las carnes rojas. Y no prohibir las carnes rojas, sino limitarlas. Hay personas, y estos los que trabajan todo el día, que se comen hamburguesas, que se comen parrilladas con mucha frecuencia. Y no es que sea malo, sino que hay que limitar la cantidad de proteínas de origen animal, sobre todo de carnes rojas, porque eso aumentan la urea, el metabolismo nitrogenado y fuerzan el riñón a trabajar más de lo debido y finalmente lo deterioran. Sobrecarga el riñón. Rompiendo algunos mitos. Por ejemplo, las personas dicen, me duele el riñón, y no le duele el riñón. Raras veces nos puede doler, de repente cuando tenemos un cálculo, no hablábamos de que es silente. Muchas veces esos dolores que dicen del riñón son dolores de columna, más que dolores musculares. Así es, a la consulta en el hospital, en la consulta privada, en cualquier lugar, los pacientes vienen con la queja, doctor, me duele el riñón, y se localizan la mano en la parte posterior de la espalda, en la parte posterior del cuerpo, y se tocan la columna, o se tocan los músculos paravertebrales que están a ambos lados de la columna, y no, los riñones no duelen, a no ser que haya una obstrucción de la salida de la orina por el uréter, por un cálculo, por una piedrita que está obstruyendo. Pero si no hay piedras, el riñón no tiene por qué doler
y lo que siente normalmente como dolor del riñón es un dolor de columna, una lumbalgia, un lumbago. Otro mito, doctor. Se cree que de repente la enfermedad renal afecta solamente a personas mayores. Si bien es cierto, hay una gran cantidad de personas con obesidad, con diabetes. Ahora vemos más tempranamente el síndrome metabólico y vemos también niños, probablemente también por problemas congénitos, con problemas renales. Así es. En general, la prevalencia de la enfermedad renal crónica en todo el Perú y en el mundo es sencilla. 1 de cada 10 adultos tiene enfermedad renal crónica. Y eso, si nosotros nos imaginamos en una reunión familiar, por ejemplo, está el papá, la mamá, la tía, el primo, son 10, es fijo que uno tenga enfermedad renal crónica. Pero el panorama es peor cuando se trata de pacientes con diabetes y o hipertensión y o mayores de 55 años u obesos. De ellos, 1 de cada 4 ya tiene enfermedad renal crónica en pacientes adultos. Pero no solamente se trata de los pacientes mayores o los diabéticos, hipertensos, esos sí son los mayores factores de riesgo. Como decía, doctora, en la niñez, en la adolescencia, en mujeres jóvenes, hay enfermedades que nos pueden llevar a la enfermedad renal crónica y no sabemos. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, como la artritis reumatoide, como la vasculitis o las enfermedades por ejemplo, la osteoartrosis o la obesidad. Hay jovencitos, jovencitas con sobrepeso, con obesidad, o las infecciones urinarias recurrentes. Las mujeres que tienen infecciones urinarias 1, 2, 3 veces al año, a veces se automedican y nunca van al médico, y cuando van después de 4 o 5 años ya tienen enfermedad renal crónica, o cuando los pacientes usan continuamente medicamentos para el dolor, analgésicos. Finalmente 2 o 3 años después se dan cuenta que los riñones han estado deteriorándose y nunca se dio cuenta. Entonces hemos tocado un punto importante, que es la automedicación. Hay medicamentos que se llaman nefrotóxicos, es decir, que van a dañar y que pueden dañar irreversiblemente a nuestro riñón. Así es. Los principales, y esto no tiene nada que ver con ninguna empresa farmacéutica ni nada, pero los antiinflamatorios, aquellos que usamos para el dolor de la rodilla, del pie, de la columna, y que los compramos en la farmacia, nos tomamos 2, 3 al día por 5, 7 días, o aquellos que nos acostumbramos al medicamento, o las famosas ampollas de amikacina o gentamicina para las infecciones urinarias que se recetan en las farmacias sin ningún criterio, dañan el riñón. Y a veces llegan los pacientes y cuando llegan a estar en diálisis, uno les pregunta por los antecedentes y uno averigua, y hace 2 meses, hace 3 meses, sí tuve una infección urinaria, me pusieron 5 ampollas de este medicamento. Ahí está la causa, ¿no? La medicina indiscriminada. Estamos en un programa que además va dirigido a personas que trabajan, pequeños y medianos empresarios. Cuando la enfermedad renal afecta, no solamente afecta a la persona, afecta a la familia, afecta a todo imaginemos que, por ejemplo, la persona enferma es el responsable del hogar. ¿Qué sucede en esos casos? Hay un programa de salud renal. Sí, es triste saber y reconocer que cuando la enfermedad renal crónica ya está diagnosticada en etapa avanzada, requieren la diálisis. Y una persona que se dializa 3 veces por semana en una máquina por 3 horas y media en cada sesión, es una persona que está limitada en su trabajo, está limitada en sus relaciones sociales y familiares, ya no aporta al hogar, llega a la casa de mal humor, y eso obviamente va en desmedro de la economía del hogar, de la economía de la sociedad, de las relaciones con los hijos. Es una enfermedad que afecta a la familia y a la sociedad. Por eso es que es primordial lograr llegar a estas personas que tienen factores de riesgo, motivarlos a que se hagan un chequeo médico para que, si bien es cierto, pueden tener una enfermedad renal, se le diagnostique precozmente en los estadios iniciales, cuando todavía se puede controlar, cuando todavía se puede revertir. Y si ya lo diagnosticamos en una etapa un poco más avanzada, digamos un estadio 3 de la enfermedad, cuando ya no haya posibilidad de revertirlo, por lo menos acompañarlo, nutrirlo, asesorarlo y en buena medida, antes de llegar a diálisis, poderlo trasplantar y no tener estos inconvenientes. Hay mucha
de nuestra población que ha dejado de trabajar solamente por estar en diálisis y pierde la economía del hogar, pierde la economía nacional. ¿Hay edad para el trasplante, doctor? Bueno, acá en el Perú, en los hospitales de salud donde generalmente se están trasplantando niños, se trasplantan adultos mayores, hemos trasplantado para pacientes de 70 años. En realidad, en otros países como en España, que es los pioneros del trasplante renal, trasplantan pacientes de 70, 75 años porque los manejan desde etapas precoces, bien nutridos. Acá en el Perú los hospitales de e-salud, el Hospital Cayetano, están llevando a cabo programas cada vez mejores de trasplante renal, pero lo que nos falta es que todos tengamos una cultura de donar los riñones. Si nosotros no ponemos en nuestro DNI que queremos donar los riñones, nunca vamos a poder trasplantar a tantas personas que están en diálisis. Son 12.000 personas que están en diálisis en el Perú y que 12.000 personas que van cada año muriendo porque no tienen un trasplante. Y eso es lo más triste, cómo es que los pacientes se dializan sin tener esperanzas, o pacientes del interior donde no cuentan con diálisis, pacientes que no tienen recursos para venir hacia la ciudad, hacia la capital, y simplemente se dan al abandono a esta enfermedad que las postra y las mata. Estamos en la semana de la celebración del Día del Riñón. ¿Hay actividades que se están realizando a nivel nacional? Por supuesto. A nivel mundial, el segundo jueves de cada marzo, en este año nos ha tocado el 14 de marzo, se celebra el Día Mundial del Riñón. En el Perú se están haciendo actividades en todos los establecimientos de salud promoviendo la prevención de la enfermedad renal. Pero el lema de este año ha sido la insuficiencia renal aguda, aquellas enfermedades que se pueden prevenir para que no lleguen a una insuficiencia renal. Por ejemplo, el uso de medicamentos nefrotóxicos, por ejemplo, la deshidratación, por ejemplo, los problemas de próstata que se pueden manejar. Entonces, hay enfermedades que se pueden prevenir y tengo entendido que en los hospitales de e-salud se está haciendo una campaña de detección precoz de la enfermedad renal crónica, es decir, todos los asegurados pueden acudir a sus establecimientos de salud y les van a hacer un despistaje sencillo de saber si tienen enfermedad renal y en qué estadio están, que son 2 pruebas muy sencillas. Y en los hospitales del Ministerio de Salud o en los hospitales de Solidaridad también uno puede ir y decir: doctor, necesito saber si tengo o no tengo enfermedad renal. El médico le va a hacer un pequeño screening de los factores de riesgo, le va a hacer un examen simple de orina y un examen simple de sangre, y con eso podemos diagnosticar si tiene enfermedad renal y en qué estadio se encuentra. Un mensaje final, doctor. Bueno, sí, que todas las personas con o sin factores de riesgo tienen que hacerse un chequeo médico anual, que cualquiera puede tener enfermedad renal y es mejor prevenir que dializar. Pymes Perú.